y tiene una función sobre todo de soporte. Muchas veces se utiliza tórax por pecho, lo cual es erróneo, porque el tórax básicamente, o sea, el pecho básicamente es la región superior y anterior del tórax, que está en relación con las regiones pectorales. ¿Sí se me escucha bien? Sí, profe, se lo escucha bien. Listo, si no se me escucha bien me dicen, ya yo igual soy por datos móviles. El límite superior del tórax va a ser una apertura que va a dar paso a estructuras que entran y salen de él en dirección hacia el cuello. Y el límite inferior va a ser el músculo diafragma, como vemos aquí en esta diapositiva. Ahora, el tórax se va a dividir en tres regiones topográficas. Eh, Anteriores, laterales y posteriores. En lo que se refiere a la región anterior, aquí hay que ubicar la región preesternal, o sea, por delante del esternón, el triángulo clavio-pectoral o deltopectoral, limitado por la clavícula, y los músculos pectoral mayor y deltoide. La fosa infraclavicular, que es una depresión cutánea del triángulo clavipectoral, la región pectoral, aquí estaría esa zona que se proyecta sobre el pectoral mayor. Esta se va a dividir entonces en lateral, a la región mamaria e inframamaria. Las regiones laterales entonces van a corresponder a la región axilar entre ambos pliegues axilares y la fosa al mismo nombre, o sea, la axila. El dorso o la espalda representa como subregiones a la porción torácica de la región vertebral, la región escapular, o sea, la que está proyectada sobre la clavícula, y la región infraclavicular, situada entre la región escapular y la región lumbar. Ahora, vamos a ver el primero de los huesos, porque ya habíamos visto ya para el primer corte lo que fueron vértebras, pero ya vamos ahora recientemente vimos en la clavícula, cuando dimos cintura escapular, y vamos a empezar ahora con el resto de los elementos que conforman el tórax. La pared torácica entonces está constituida por el esternón, 12 pares de costillas, que como vamos a ver más adelante, van a ver entonces eh, costillas, las 7 primeras que son costillas verdaderas y las 5 siguientes que son falsas. Y de estas 5 últimas, las 2 últimas se describen como flotantes. Y además de 12 vértebras torácicas con los respectivos discos. Entonces, el primero de estos huesos sería el esternón. El esternón, como vemos aquí, es un hueso medio, o sea, que está en la línea media y es simétrico, por lo general. Es un hueso plano, mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros de longitud y el espesor va a disminuir de forma gradual desde arriba hacia abajo. Es superficial, o sea que todos incluso nos lo podemos estar palpando ahora mismo. Y en él vamos a ver algunos detalles, como por ejemplo, eh, va a tener 3 porciones como vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, les llamo la atención sobre el ángulo esternal, que es el punto de unión entre 2 porciones, que sería entonces esas 2 porciones, el, el manubrio, que es este, les recuerda entonces el manubrio de la bicicleta, ven que tiene una forma algo parecida al manubrio, y, y une con el cuerpo. Esto estaría ubicado aproximadamente
a la altura de los segundos cartílagos costales a cada lado, ¿ya? Y por eso sirve de ubicación para encontrar los segundos cartílagos y costillas. Y acá abajo, como vamos a ver también más adelante, está la apófisis tifoide del esternón. En el adulto, estas tres porciones, o sea, el manubrio, el cuerpo y el proceso tifoides o apófisis tifoides, se encuentran totalmente unidos, o sea que están en las tres porciones osificadas. Como les dije, tiene tres segmentos: el manubrio, que sería el extremo superior, y la porción más ancha, que tiene forma de trapezoidal, como vemos, el cuerpo, que tiene una forma, digamos que media, que es como alargada, y la cifoide y la apófisis cifoides en el extremo inferior. Va a tener además dos caras. Esta que estamos viendo es la cara anterior, y estaría entonces la cara posterior. La cara anterior tiene una forma, digamos, cóncava, mientras que la interna tiene una forma más convexa. Tiene dos bordes, como está en la línea media, entonces tenía un borde derecho y un borde izquierdo, y dos extremidades, una superior y otra inferior. O sea que este es el resumen de cómo se organiza el estudio del esternón. Ahora vamos al estudio de la cara anterior. Aquí yo pienso que lo más llamativo es en la cara anterior el ángulo de Lewis o ángulo de Ludwig, que esto lo vemos aquí, perdón, aquí en esa zona, y que como les comentaba, es un ángulo saliente a este nivel. Y también en la cara anterior podemos ver la fosita supracifoidea a nivel o por encima de la unión del cuerpo con la apófisis cifoide, que sería acá, la fosita supracifoidea, que no viene aquí señalada. Entonces, en su cara posterior, como les dije, es cóncava en dirección hacia atrás. Tiene unas líneas, pero que son menos marcadas que en su cara anterior, y tiene bordes, o sea, además de eso, los bordes, que son 7. En esos bordes tiene 7 escotaduras para la unión de los cartílagos costales. Además de eso, en la extremidad superior hay una depresión que es cóncava hacia arriba, regular y roma, que es la escotadura. Sería esa que vemos aquí. La escotadura clavicular. Y en la extremidad inferior, básicamente lo que tiene es el apófisis cifoide, que su estructura puede ser, digamos que es ciertamente variable, que puede ser desde francamente ósea o cartilaginosa. Esa apófisis cifoide. Incluso pueden haber a este nivel variaciones interindividuales, como por ejemplo que esté bifurcado y que no sea como en este que vimos aquí, que sea único hacia abajo, sino que a veces puede estar bifurcado o incluso estar con un ángulo más hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ahora, las costillas.
Como les dije, son costillas verdaderas, falsas y flotantes. Estos huesos también clasifican como huesos planos, pero son de una forma alargada. En total 12, las 7 primeras verdaderas, que se van a articular con el esternón por el cartílago costal. Las siguientes 3, o sea, la octava, la novena, la décima costilla, se van a encontrar unidas de forma indirecta a través de sus cartílagos por un cartílago común. No sé si lo llegan a ver aquí. ¿Ya? Por eso se les denomina costillas falsas. Y las dos últimas, que mírenlas ahí, eh, estas dos últimas serían las costillas flotantes, porque no van a tener ningún contacto con el esternón. Ahora, estas costillas una, eh, tienen longitudes diferentes y van aumentando desde la primera a la séptima y comienzan luego a disminuir gradualmente. Su ancho varía de igual forma, siendo la más ancha la sexta o la octava costilla. Tampoco ellas van a tener una disposición ni rectilínea ni horizontal. Tienen un ángulo, van formando un ángulo costo-vertebral que se abre hacia abajo y se hace más agudo mientras más inferior sea la costilla. O sea, que las superiores van a ser un poquito entonces más horizontales. Se va a articular con el cuerpo vertebral por medio de la cabeza. Y por el cuello se une a la apófisis transversa vertebral, con la que se va a articular por su tubérculo. Y desde ahí entonces va a formar un ángulo costal a partir del cual se establece la curvatura de enrollamiento de la propia costilla. ¿Ya? Entonces aquí vemos la cabeza, el, el cuello de la vértebra con el tubérculo y luego el ángulo. Ahora, en la extremidad posterior, la cabeza de la costilla se va a articular con los cuerpos vertebrales correspondientes mediante su carilla articular, que representa entonces dos superficies, como ustedes saben ya, una superior y una inferior, eh, y que entonces van a estar separadas por la cresta de la cabeza de la costilla. ¿Ven? Que tiene ahí, a ese nivel, eh, una cabeza. Y el cuello, entonces, de esa costilla sería la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. La cara anterior o medial de la costilla es lisa y está orientada hacia el interior del tórax, mientras que su cara posterior o lateral va a ser rugosa frente a la primera vértebra a la cual se une por ligamento. El borde superior es rugoso, mientras que el borde inferior siempre va a ser más redondeado. Y como les comenté, que la apófisis transversa de la vértebra se va a unir entonces al tubérculo de la costilla. Ahora, yo aquí les dejo también las características específicas de la primera costilla, como por ejemplo que va a ser una costilla que va a ser, esta sí va a ser un poco plana, con una cara superior hacia arriba, adelante y lateralmente. Tiene una cabeza pequeña con una sola superficie en la cual la carilla articular, en la cual hay una carilla articular para la primera vértebra torácica. Eso, pienso que ahí les dejo o sea, toda la información para que busquen todos los detalles anatómicos y relaciones que
y especificidades de esa primera costilla. La segunda también tiene una forma que es más aplanada y las dos últimas, que serían las costillas flotantes, que se articulan con una sola vértebra. También que es una característica similar a la de la primera, y sus cabezas, por tanto, presentan una sola superficie en la carilla articular. Ahora, ¿cómo se unen o sea, cuáles son las articulaciones a este nivel? La primera articulación que veríamos serían los cartílagos costales, que son estructuras elásticas que están presentes en las primeras, o sea, que prolongan las 10 primeras costillas hacia el esternón, de las cuales las 7 primeras son diferentes entre sí. O sea, los 6 primeros cartílagos tienen una disposición horizontal y su longitud aumenta de arriba a abajo. Y como les había comentado además, 8, 9 y 10 se unen al séptimo para formar el cartílago costal común. O sea, lo, los cartílagos van a tener además una unión a la costilla por la articulación costocondral y al esternón por la articulación condroesternal, que sí la vamos a ver ahora. Que era lo que les estaba mostrando. Que estas articulaciones eh, externales, ahora específicamente las articulaciones externales o del esternón, que son sincondrosis, y el manubrio del esternón, que va a unirse al cuerpo por una sínfisis manubrio external. Y además de eso, va a haber la segunda sínfisis, que va a ser sifo external. Y que, como yo les comenté, esta que estaría aquí y esta que estaría aquí a ese nivel, que se van a osificar, y por tanto las articulaciones externales, finalmente se forma una sincondrosis external. Ahora, las articulaciones costovertebrales van a ser la unión de la costilla con la columna vertebral, que, como les dije, eh, forman a través de dos puntos diferentes. Específicamente, la cabeza de la costilla en la parte lateral de dos cuerpos vertebrales, formando la articulación de la cabeza de la costilla y el tubérculo de la costilla con el vértice de la apófisis transversa, dando lugar entonces a la articulación costotransversa, que se ve mejor aquí en esta imagen transversal. La articulación de la cabeza de la costilla y aquí la articulación costotransversa. Ahora, en cuanto a la articulación de la cabeza de la costilla, esas superficies articulares están representadas por la cabeza de las costillas y por las costillas costales superior e inferior, y que clasifican como articulaciones sinoviales planas. También les había comentado que a nivel de la primera, oncena y duodécima se van a articular con una sola vértebra o poseen una articulación sinovial plana
con un solo ligamento interóseo, ¿ya? Pero el resto sí tienen esa característica de que se unen eh, a dos, a dos vértebras. Y en cuanto a la articulación costotransversa, se va a producir entre el tubérculo de la costilla y la fosa costal de la apófisis transversa. También una articulación sinovial plana. Y además de esto está un elemento aquí que vamos a ver, que es el foramen costotransverso, que es el orificio que se encuentra entre el ligamento costotransverso superior y el cuello costal, que permite el paso del nervio intercostal. Que sería aproximadamente, este es un corte transverso, pero sería aquí a este nivel, que les pongo en el centro de la pantalla. Entonces, las articulaciones esternocostales van a ser sinoviales planas, y a nivel del cartílago costal presenta una cuña saliente con dos caras articulares, superior e inferior, mientras que al lado del esternón existen dos caras articulares en cada escotadura costal. Ahí tienen a ese nivel eh, una cápsula articular que dispone entre el pericondrio del cartílago y el periósteo costal, y se refuerza por dos ligamentos radiados, uno anterior y otro posterior. Existen además otros, otros ligamentos a este nivel que refuerzan ese tipo de unión. Específicamente en las articulaciones esternocostales, yo les había comentado también ya que la primera, sexta y séptima se unen a través de la articulación cartilaginosa, sin cavidad, y por tanto se denominan sincondrosis costo-esternales. La primera presenta una superficie articular plana y específicamente ya a nivel de la séptima presenta un ligamento propio, que es el ligamento costocifoideo, que está aquí en la imagen, a nivel de la séptima. Ahora, ¿cuáles son además las articulaciones costocondrales? O sea, costilla con cartílago. Son, como dice el nombre, la unión entre la parte ósea y la porción cartilaginosa de la costilla, sin la presencia de una cavidad articular. Mientras que existen también las articulaciones intercondrales, que en, a, o sea, sería entre los propios articulaciones que se forman entre los propios cartílagos, sobre todo a nivel de las últimas de la costilla de las 6 a la 10. Ahora, vamos a ver aquí lo que ya, o sea, después que vemos el esternón y las costillas, que era lo que nos faltaba de caja torácica, porque vértebra ya habíamos visto que la caja torácica entonces se forma por atrás por la columna vertebral, o sea, en la sección torácica, y hacia adelante por el esternón, los cartílagos costales, y lateralmente por las costillas. Esta caja torácica va a tener o sea, órganos intratorácicos. Va a tener una forma
de forma, digamos, cilindrocónica, con vértice en la posición superior, y su diámetro es transversal, es en la base, por supuesto, mayor que el diámetro antero-posterior. Deja ver si aquí en esta otra imagen lo pueden observar eso que les digo. O sea, que el diámetro transversal en la base es mayor al diámetro antero-posterior, que se ve bien en esta imagen. Ahora, la superficie externa del tórax corresponde a la parte anterior y una parte posterior y dos partes laterales. Como les había comentado, que es derecha e izquierda. La cara anterior o external va a estar constituida por el esternón, los 7 cartílagos costales, el cartílago costal común y la parte anterior de las costillas y de los espacios intercostales. La cara posterior va a estar entonces comprendida por o sea, posterior o dorsal, va a estar comprendida lateralmente por dos líneas descendentes que pasan por el ángulo posterior de las costillas. Y lo que sería entonces las vértebras. La cara lateral sería entonces, está constituida por las mismas costillas y la superficie medial de la caja torácica, entonces va a tener eh, o va a reproducir las diferentes partes de la superficie lateral. Ahora, los espacios intercostales, como son 12 vértebras, perdón, 12 costillas, serían entonces 12 espacios, perdón, 11 espacios intercostales. O sea, esos espacios van a estar limitados por la costilla superior con la inferior y los cartílagos que, que estas uniones constituyen, eh, por detrás por el cuerpo vertebral y por delante con el esternón. Y se les designa por el número de costillas suprayacentes. O sea, que habrían 11, el que está por debajo de la primera costilla sería el primero. Y por supuesto, como después de la costilla duodécima no hay una otra más, entonces no se forman espacios, quedaría por eso hasta el 11. En estos espacios son modificables en cuanto al tamaño y depende entonces de los movimientos que podemos producir a nivel de la columna vertebral, como también de los movimientos que se pueden producir por las contracciones o relajaciones de los músculos respiratorios. Entonces, por eso es que esos espacios intercostales pueden ensancharse durante la inspiración y durante la expiración se estrechan aún más. Los componentes de los espacios intercostales son, como les comenté, los músculos intercostales. Además de esto hay vasos y nervios que van a transitar por el surco de las costillas. Entonces, hacia arriba, el tórax tendría una abertura superior que hacia atrás estaría limitada por la primera vértebra torácica, hacia adelante por el borde superior del manubrio del esternal y lateralmente por el borde medial de las primeras costillas. Y la apertura inferior, que estaría formada entonces hacia atrás por el borde inferior de la duodécima costilla torácica, hacia adelante el apófisis cifoide y por los lados cartílago costal común. Y como digamos, las costillas flotantes los cerrarían esta abertura lateralmente. Entonces, esto es lo que vamos a ver o lo que vimos hasta aquí
en lo que es tórax, que vimos entonces la osteología y la artrología. Entonces yo quedo pendiente eh, a los comentarios suyos y me dicen entonces cuándo podemos volver a vernos mañana, a qué hora, ¿ok? Muchas gracias. Feliz día.